Muy bien, chicos. Cuando hablamos de áreas, en este caso, el tema del día de hoy es área de regiones triangulares y nos vamos a especificar mucho a la medida de la región que se encuentra dentro de una figura geométrica. Entonces, primero entendamos qué es superficie. Es aquello que va a limitar un cuerpo del resto del espacio, ¿de acuerdo? Una superficie puede ser plana, puede ser curva, una combinación de ambas. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo que este rectángulo es mi hoja, o es una hoja, una cartulina, lo que fuera, yo grafico esta línea, por ejemplo, y la superficie viene a ser el espacio, que está dentro obviamente, separado de todo el resto del plano. ¿De acuerdo? Esa es la superficie. Cuando hablamos de región, justamente hablamos de todo lo que se encuentra adentro, en esa superficie, ¿de acuerdo? Es la porción de una superficie limitada por una línea cerrada llamada frontera o perímetro. Y se le denomina de acuerdo con su forma. O sea, cuando hablamos en este caso de regiones, nos referimos a regiones triangulares, cuadrangulares, rectangulares, pentagonales, circulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Región es todo lo que se encuentra adentro. Es como un anillo y una moneda, ¿sí o no? El anillo, ¿qué cosa viene a ser? El perímetro, toda la longitud en este caso. Mientras que una moneda en este caso, viene a ser todo el contenido de lo que se encuentra dentro de la circunferencia. Área. Y cuando hablamos de área, ¿de qué hablamos? Hablamos de la medida de esta región. Si bien esta es la región, ¿cómo lo medimos? De lo que nos va a referir a medida, en este caso va a ser el área. Es la medida de la región y se expresa por un número real positivo. Es decir, nunca vas a encontrar un área negativa. Nunca vas a decir, el área mide menos 3 metros cuadrados, menos 8 metros cuadrados. No, no existen áreas negativas. Ojo, por si acaso. Muy bien. Las unidades de las áreas, chicos, son unidades cuadradas. Si las longitudes se miden en centímetros, el área se mide en centímetros cuadrados. Si las longitudes se miden en metros, el área se mide en metros cuadrados. Si las longitudes se miden en unidades, el área se mide en unidades cuadradas, y así sucesivamente. Cuando hablamos de regiones equivalentes, hablamos de regiones que tienen la misma medida, es decir, la misma área. Este triángulo mide 3 centímetros cuadrados y este cuadrado mide 3 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? O sea, en este caso, hablamos de regiones equivalentes, ¿ok? Ahora, ¿cómo hallamos en específico el área del triángulo? Y es una de las áreas conocidas, ¿ah? En este caso tendríamos la fórmula básica, que es la famosa base por altura entre 2. Base, que es uno de los lados, y la altura que viene a ser relativa justamente a dicho lado. Se traza desde el vértice opuesto hacia el lado que viene a ser la base. El área va a ser base por altura entre 2. Ahora, también puede darse que la base, ojo, sea uno de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, si te das cuenta, al ser un triángulo rectángulo, el área puede ser m por n entre 2. M y n que vienen a ser catetos, ¿sí o no? O también puede darse que la hipotenusa sea la base y se traza la altura relativa a la hipotenusa. Sería hipotenusa por altura relativa a la hipotenusa entre 2. Ahora, es la misma fórmula para el triángulo obtusángulo, chicos. Si te das cuenta, usamos la misma base y la misma altura. Pero ten en cuenta qué cosa, que al ser un triángulo obtusángulo, la base se va a encontrar obviamente en uno de los lados. Pero si yo quiero trazar la altura, recuerda que la altura forma 90 grados, no se va a poder encontrar adentro, porque no va a formar ningún ángulo de 90 grados adentro. Pero si yo sigo buscando, voy a darme cuenta que sí lo voy a formar, pero afuera del triángulo. Entonces, yo puedo trazar desde el vértice opuesto hacia la proyección o, en este caso, elongación, también se le llama, del lado que viene a ser la base. O sea, el lado estirado, mejor dicho, como se dice de manera más coloquial. ¿De acuerdo? En este caso esta sería la altura. Y la base no sería todo, ¿ah? La base no sería esto, ¿ah? Ojo, ¿ah? La base sería sí o sí el lado que está acá. Base por altura entre 2. Y tenemos también la fórmula para el triángulo equilátero. Recuerda que el triángulo equilátero tiene, en este caso, lados iguales. Si tiene lados iguales, puede ser ar, er o ir. ¿De acuerdo? Perdón, estoy hablando, disculpen. Cualquiera de los lados puede ser en este caso iguales. ¿Sí? El lado L, lado L, lado L. Lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Ojo, lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Esa sería, ¿qué cosa? La fórmula del lado del triángulo equilátero.
Y la famosa fórmula de Herón, ¿sí? Que en este caso tenemos, si tenemos las longitudes de los tres lados del triángulo A, B y C, el área del triángulo va a estar dado como raíz cuadrada ¿de qué? Del semiperímetro, multiplicando al semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C. ¿Qué cosa es el semiperímetro? La suma de los tres lados dividido entre 2. Y esto va a ser igual al área cuando me dan en este caso los tres lados del triángulo. Listo, chicos. Muy bien. Vamos con los ejercicios. Dice lo siguiente. Calcula el área de la región triangular ABC. Recordemos que el área es simple, es base por altura entre 2. Entonces el área sería base por altura entre 2. La base en este caso, ¿cuánto sería? La base valdría 8, ¿sí o no? Es 8 metros, me lo da el problema. ¿Y la altura cuánto vale? 3 metros. Por lo tanto, el área sería simplemente 8 por 3 entre 2. En este caso en específico, ¿cuánto vale 8 por 3? 8 por 3 obviamente es 24, ya lo saben ustedes. Y sería 24 entre 2. Muy bien. ¿Cuánto sería entonces 24 entre 2? Eso me daría 12. Como las longitudes están en metros, el área sería metros cuadrados. Ese sería el resultado del área. Listo. En el siguiente, calcula el área de la región sombreada. Muy bien. Ese es un triángulo obtusángulo, me dan la base y me dan la altura relativa a esa base. Acuérdate que en este caso la altura se va a encontrar afuera. Por lo tanto decimos que el área sería acá base por altura entre 2. En este caso sería 4 por 10 entre 2. 4 por 10 es 40. Y 40 entre 2, eso me va a dar 20. Como la longitud están medidas en unidades, el área sería 20 unidades cuadradas. Siempre no se olviden que las unidades son cuadradas, ya sea unidades, ya sea metros, ya sea centímetros, kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. El siguiente me dicen calcula el área de la región triangular ABC. Ahora, antes poner un detalle acá. ¿Dónde están dando? Es un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Sí? En este caso, al ser un triángulo rectángulo, el área va a ser la multiplicación de los catetos entre 2. Pero en este caso me falta el otro cateto. Me falta este de acá. Y yo lo voy a llamar, en este caso, X. De tal manera que, ¿cómo lo hallo? Sería 13 al cuadrado. Teorema de Pitágoras, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? 13 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más X al cuadrado. 169 es igual a 25 más X al cuadrado. 25 que está sumando pasa a restar. 169 menos 25 es igual a X al cuadrado. 169 menos 25 es 144 y esto es igual a X al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Equivale 12 metros. Muy bien, ahora sí puedo hallar el área. El área sería multiplicación de los catetos, 5 por 12, entre 2. 5 por 12 es 60, y 60 entre 2, eso me da ¿cuánto? 30, en este caso 30 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque las longitudes te las dan en metros, por lo tanto el área sería metros cuadrados. Listo, chicos. Muy bien, en el siguiente me dicen, calcula el área de la región triangular ABC, y si te das cuenta me están dando acá, ¿qué cosa? Las longitudes de un triángulo equilátero. Y el área sería igual a lado al cuadrado, ¿sí? Por raíz de 3 entre 4. ¿De dónde sacó esa información, profesor? Ah, de la fórmula, de la teoría, ¿sí o no? En la teoría que me dice que el área del triángulo equilátero, y vamos a la teoría si quieren, es lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Muy bien. Lado al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, por raíz de 3 entre 4. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 al cuadrado es conocido, eso es 16. Sería entonces 16 por raíz de 3 entre 4. Entonces yo puedo dividir 16 entre 4, ¿sí o no? El raíz de 3 lo dejo ahí, porque no vamos a resolver la raíz cuadrada. Solamente la vamos a dejar ahí acompañando. Y en ese caso 16 entre 4, cuarta de 4, cuarta de 16. Eso me queda arriba, ¿qué cosa? Arriba 4 y abajo 1. 4 por raíz de 3 simplemente. Metros cuadrados. No te olviden que estamos hallando áreas. Acá, indica el valor del área de la región sombreada. Muy bien. Trazamos en este caso, como acá es 30 grados, este es un triángulo pitagórico, ¿sí o no? Frente a 30, frente a 90 y frente a 60. Muy bien. Frente a 90, acordémonos que se encontraba 2K.
para los que se han olvidado el triángulo pitagórico de 30 y 60. Frente a 30 se encuentra K, recordemos. Y frente a 60, que se supone que es 60, o al lado de 30 simplemente, esto es raíz de 3 por K. Raíz de 3K. Muy bien. Entonces, si 2K es igual a 12 metros, 2K es igual a 12 metros, entonces K, ¿cuánto valdría? K valdría 12 entre 2, 6 metros. Por lo tanto, este cateto vale 6 metros y este cateto vale 6 raíz de 3 metros. Listo, ya tengo los dos catetos. El área sería igual a multiplicación de los catetos entre 2. Es decir, 6 raíz de 3 por 6 entre 2. Acá puedo multiplicar 6 por 6 y me da 36, ¿sí o no? Sería entonces 36 por raíz de 3 en este caso, entre 2. Puedo dividir 36 entre 2. Si divido 36 entre 2, ¿qué me va a dar? 18. En este caso sería 18 por raíz de 3 metros cuadrados. 18 por raíz de 3 metros cuadrados. Y para terminar, último. Calcula el área de la región sombreada. Muy bien. En este caso nos encontramos con que toda esta longitud de arriba vale 9 centímetros. Si todo vale 9 centímetros, el que está acá, ¿sí? El de A hasta P, de P hasta Q, y de Q hasta D miden lo mismo. Entonces si yo le pongo X, X y X, se supone que la suma de los tres, porque son iguales, ojo, esos puntitos me dicen que son iguales. 3X sería igual a 9 centímetros, el 3 pasaría a dividir, y 9 entre 3, ¿cuánto me da? 3 centímetros. Entonces esta base que está acá, que pertenece al triángulo que está de color rosado, ¿cuánto me diría? Me diría 3 centímetros. Muy bien. ¿Y la altura cuánto valdría, profesor? La altura valdría, si todo mide 4 y hasta acá mide 1, se sobreentiende que esta altura mediría 3 centímetros. Entonces el área de la región sombreada sería 3 por 3 entre 2, lo cual me daría 9 entre 2. Si yo divido 9 entre 2, esto me va a dar 4,5 centímetros cuadrados. Ojo, puede ser de esta forma o puede también ser 9 medios centímetros cuadrados. Así que no hay problema. Depende de la alternativa en la pregunta. Y listo. Colorín colorado se ha terminado.